Bien, chicos, buenos días. No sé si me escuchan bien todos. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, profe. Ahí se ve. Ok, listo. Estoy ahora grabando con el mismo computador y también estoy grabando con Teams. Vamos a ver si no me pone problema para que ya quede la grabación completa. Entonces vamos a hacer, digamos que la última parte, explicar un poco más detallado lo que es pues el uso de MATLAB y eso, y del ejercicio en sí, que era de cinemática inversa. Eh, entonces, bueno, lo que les explicaba, bueno, no sé si tienen alguna pregunta con algún taller o algo de la clase, no sé, si quieren me la hacen. No hay problema. Bien, bueno, la idea del ejercicio de 5 barras era que pues uno tiene un mecanismo en el cual tiene unas entradas, ¿cierto? Entonces, en ese mecanismo uno tiene unas entradas. Y voy a compartir esto aquí. Profe, disculpe, tengo una pregunta Sí, con respecto sí, al taller individual. sí. No sé si ya la había dicho que, pero después de hallar los centros instantáneos, Ujú. en, hay que hacerlo de las velocidades angulares, o sea, velocidad de 2 sobre velocidad de 3 o sea, eso. Sí, Ok, vale, gracias. ok. Bueno, esta es una página que ayuda bastante a hacer todo el tema de ecuaciones y eso y pasarlo como imagen. Entonces la voy a estar usando para de pronto tener una herramienta para no estar dibujando con el lápiz. Entonces me puedo demorar un poco más, pero yo creo que quedaría un poco más claro todo. Bueno, eh, bueno, entonces digamos que tenemos unas entradas que normalmente consideramos como teta, teta 2 y teta, bueno, teta 5, ¿no? Teta 4. Teta 5. Y tenemos un punto, ¿cierto? Que en este caso vamos a llamar como B, punto B. Y ese punto B es el que nosotros queremos controlar, por decirlo de alguna forma. Entonces, con este teta 2, con esta entrada y la entrada de teta 5, nosotros vamos a controlar el posicionamiento de B, ¿cierto? Entonces, necesitamos sacar las ecuaciones que rigen ese mecanismo, ¿cierto? Entonces, las ecuaciones que rigen ese mecanismo, si esto lo consideramos como un L2, lo consideramos como un L3, lo consideramos como un L4 y este vamos a considerarlo como un L5. Entonces nosotros habíamos sacado las ecuaciones que rigen ese mecanismo, que es lo que ya pues, hemos estado haciendo. Sería L2 por el coseno de teta 2, ¿cierto? Más un L3 coseno de teta 3. Menos un L4 coseno de teta 4. Menos un L5 coseno de teta 5. Y bueno, aquí sería, en este caso sería este vector, el L2,
L3 coseno de teta 3, donde teta 3 viene siendo este ángulo que está aquí. Vamos a hacerlo. Teta 3, L4 pues lo dibujaría de esta forma, ¿cierto? Este vector, y L5 de esta forma. Y bueno, aquí vamos a llamar a este como O2. O2. Y este sería O5, ¿cierto? Entonces esta distancia que tenemos aquí, sería O2, O5, ¿cierto? A 0 grados. Esos serían los vectores del lazo, ¿cierto? Así que tendríamos menos O2, O5. Bien, bien. Voy a descargar este en SD. Bueno, esta sería la ecuación, la primera ecuación, y bueno, esto sería igualado a 0, ¿cierto? Igual a 0. Bien, bueno, vamos a poner esto. Y tenemos entonces que esto sería seno, la otra ecuación. Seno, coseno, seno, coseno, seno. Y esto desaparecería así. Sacamos esto. Bueno, entonces esas serían mis dos ecuaciones, ¿cierto? Que rigen eh, que rigen esto, ¿cierto? Pero ya sabemos de que esto, bueno, esto lo podemos resolver, ¿cierto? Podemos resolver este teta 3 y teta 4 si me dan los valores de teta 2 y teta 5, ¿cierto? Lo demás es conocido porque son distancias que no varían respecto al tiempo. Entonces, pero recuerden que esto es la cinemática directa, ¿cierto? La cinemática directa. Tengo unas entradas, ¿cierto? Y al final, pues yo puedo conocer el posicionamiento de B. ¿Cuánto valdría el posicionamiento de B? Bueno, el posicionamiento de B sería L2, para la coordenada en Y sería esto, ¿cierto? Este sería B en Y, y B en X, en vez de seno, sería coseno. Y esto sería un BX. De esa forma, entonces yo conozco Bx y By. La cinemática directa lo que me dice es que a partir de un teta 2, de un teta 2 y de un teta 5, yo puedo conocer entonces un Bx y un By. Eso es lo que me dice la cinemática directa. De aquí puedo llegar acá. La cinemática inversa, pues lo contrario. O sea, yo con o sea, aquí esto qué significa, de que con un posicionamiento yo puedo, o sea, con unos valores dados de posición de entrada, yo puedo conocer un punto del mecanismo, ¿cierto? ¿Cuál es la posición de un punto del mecanismo? Y la cinemática entonces inversa es contrario, ¿cierto?
Yo tengo un posicionamiento del mecanismo y voy a hallar cuáles son los valores de entrada necesarios para llevar al mecanismo a esa posición. Entonces eso normalmente se utiliza en todo lo que es la robótica, ¿cierto? Porque a mí me interesa llevar el robot hacia un punto, ¿cierto? Y ese punto entonces es un punto que yo conozco porque ahí va a estar, qué sé yo, una herramienta o va a estar un actuador o va a estar un punto o algo en el que yo tenga eh, que hacer alguna función o alguna. Bien, entonces aquí en estas ecuaciones, que bueno, esto también lo podemos reescribir, ¿cierto? Esta sería la coordenada de Bx, pero esto ya sabemos que lo podemos reescribir igual a cero. Aquí entonces tenemos cuatro ecuaciones, ¿cierto? Tenemos una ecuación, 2, 3 y 4, ¿cierto? 4, 3, 2. Listo. Con esas cuatro ecuaciones te voy a resolver cuatro incógnitas. Entonces, si yo doy teta 2 y teta 5, estoy hablando de cinemática directa, ¿cierto? Entonces las incógnitas que tengo que resolver son teta 3, teta 4, bx y by. Regálenme un segundo que este, Esteban me había escrito, me había llamado para que se conectara, pero como él no tiene WhatsApp, no le puedo mandar el link. Me conecta, ¿sabe? Pero, aló. Hola Esteban, ¿cómo estás? Que tengo problemas para hacer conexión a internet, por lo que no sé si logro conectarme a ver si con la clase o si... Ok, listo, yo grabo el video y te lo paso. Okay. ¿Hasta cuándo acá que hasta las 11? No, hasta las 10:30. Vamos a ver hasta qué hora terminamos. Ya estamos en... Ok, listo, entonces yo te paso el video ya grabado. Okay. Listo. Creo que Esteban pues tiene problemas para conectarse y con el internet y eso. Bueno, bien. Bueno, continuamos. Entonces, en este caso, bueno, lo que le venía diciendo, bueno, tenemos, si yo les doy teta 2 y teta 5, ustedes fácilmente pueden hallar las demás ecuaciones, ¿cierto? Las demás incógnitas, que serían teta 3, teta 4, bx y by. Cuatro ecuaciones, cuatro incógnitas. Pero en este caso, pues yo les daré bx y by, es decir, el punto hacia donde yo quiero de que este mecanismo se mueva. Entonces, lo que hicimos en el ejercicio de la clase pasada fue hablar pues de que ese punto B se va a mover en un círculo, ¿cierto? En una circunferencia. ¿Cierto? Y
ese círculo no es más que puntos. Entonces, cada uno de estos puntos pues tiene unas coordenadas Bx y By. La trayectoria nosotros la podemos definir como un conjunto de puntos Px y Py. Podemos definir aquí como que esta trayectoria sería Px y una trayectoria, no sé si lo definimos como T, pero no sé. Px, Py. Listo. Px y Py, ¿a qué van a ser igual? Bueno, la ecuación de un círculo. Un círculo se compone entonces de un centro, ¿cierto? La posición de un centro y de un radio, ¿cierto? Entonces mi círculo va a tener entonces esas dos características, esas tres características, ¿no? Porque al final son dos coordenadas. Entonces, este Px y ese Py yo lo puedo definir como Px va a ser igual a la coordenada del centro, vamos a llamarlo un Cx, X es igual a un Cx más, entonces aquí sería un R, ¿cierto? Del círculo multiplicado por el coseno de un ángulo. En este caso, el coseno, ese ángulo varía de 0 a 360 grados, debido a que es pues una circunferencia. Entonces, sería desde 0 hasta 360 grados, por decirlo de alguna forma. Y tenemos también una coordenada en Y. Y esa coordenada en Y, bueno, sería la coordenada del centro en Y más R seno, ¿cierto? Colocarlo aquí. Eso sería, ¿cierto? Bueno, vamos a colocarle nombre a esto. Esta sería la coordenada del centro. Me voy a volver experto en Inkscape. No sé si ya han tenido la posibilidad de descargarlo. Bueno, sé que hay algunos que sí ya lo han hecho. Una herramienta bastante chévere, es gratis, así que nuevamente se la recomiendo. Ok, listo. Entonces, de esta forma definimos la trayectoria. Ahora bien, nosotros podemos definir aquí diferentes trayectorias, ¿cierto? Lo único es que necesitamos pues las ecuaciones de cada uno de ellos. Es decir, podemos estar hablando de un punto, ¿cierto? Podemos hablar de un punto B que se desplaza en una línea, ¿cierto? Y luego sube, por ejemplo. Esa es una trayectoria que nosotros deseamos hacer, ¿cierto? Y bueno, aquí lo que tendría que hacer es sacar la ecuación o los puntos de cada uno de ellos. Normalmente, bueno, se da un punto inicial, un punto final acá y pues todos estos puntos se interpolan, ¿cierto? De esa forma es que controlan a todos estos sistemas. Bien. Entonces lo que haría falta es hacer la simulación de ese mecanismo en el cual el punto B se mueve en una trayectoria circular. Listo. Para eso vamos a utilizar MATLAB. En MATLAB, bueno, tenemos esta interfaz. Eh, lo que les recomiendo es que trabajen en una carpeta, pues que sean un poco ordenados con eso. Entonces, vamos a cambiar la carpeta. Nos vamos hacia, pues su carpeta sería mecanismos. Y vamos a llamar solución 5 bar. Segundo.
Bien, aquí, bueno, ya estoy en la carpeta, ya la creé y aquí estoy en la carpeta. Esto me da la dirección de mi carpeta actual. ¿Ok? Entonces, necesito, o sea, normalmente, inicialmente me va a salir esta, donde yo voy a tener una ventana de comando en el cual puedo hacer operaciones, 1+1, o incluso puedo declarar funciones, puedo declarar variables, como por ejemplo de igual a 1, en que esto se muestra acá. Por ejemplo, puedo también hacer operaciones, puedo decir e igual a 89, por ejemplo, e por e más b sería 90, ¿cierto? Y aquí puedo hacer las operaciones. Aquí pueden también ejecutar el código, pero no lo van a tener. O sea, si quieren volver a ejecutar lo que ya habían hecho antes, pues no lo van a poder hacer tan fácil. Entonces lo que les recomiendo es crear un script. Un script, pues, es una ventana de código en el cual pueden escribir el código y ejecutarlo cuantas veces quieran. Ustedes ya, bueno, ya tienen conocimiento de eso. Algunas veces van a encontrar esto de esta forma, ¿cierto? Entonces lo que van a hacer, o sea, si ustedes quieren trabajar todo aquí, porque hay veces en donde quieren escribir aquí en la ventana de comandos o tienen algún problema, entonces ustedes le van a dar acá, esta pestañita, y lo que le van a dar es en doc. ¿Ok? Entonces, bueno, esto no está guardado, ¿cierto? No está guardado en la carpeta, podemos guardarlo, podemos decir que este se va a llamar solución, por ejemplo. Y aquí es donde vamos a escribir todos los códigos. ¿Ok? Ahora, para nosotros solucionar estas ecuaciones que tenemos por aquí, estas ecuaciones, pues necesitamos de crear una función y meter estas ecuaciones dentro de la función, ¿cierto? Hay diferentes formas de crear funciones aquí en MATLAB y utilizarlas. Las funciones, bueno, en este MATLAB que yo tengo 2016, las funciones tengo que crearlas en un archivo diferente. ¿Okay? Este es mi script donde tengo el código. Yo tengo que crear mi función en un archivo aparte. Ya hay versiones de MATLAB mucho más recientes en el cual me permite que en este mismo script yo escriba la función. ¿Okay? Así como hace en Scilab. En Scilab sí no hay problema. En Scilab yo puedo tener la función aquí mismo. ¿Okay? Pero acá yo sí tengo que tener una función de este lado, otro archivo. La función que va a ser igual, y igual, entonces vamos a llamar solución cinemática inversa. ¿Okay? Esa sería mi función, vamos a llamarla así. Entonces tendría X, que son unas incógnitas, y C, que son unos valores conocidos. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cuáles? Entonces vamos a escribir primero las ecuaciones. Vamos a poner esto hacia acá y vamos a escribir las ecuaciones que tengo aquí. Okay. Listo, las ecuaciones serían entonces Y1, la primera ecuación, igualada a 0, sería L2 por coseno de teta 2, ¿cierto? Teta 2. Más un L3 por el coseno de teta 3. Recuerden que aquí coloco este cos D, la D es de grado. O sea, estoy trabajando estos ángulos que están aquí en grados. Menos L4 por el coseno de teta 4. Menos L5 por el coseno de teta 5. Aquí coloco O, pues para hacerlo un poco más compacto, más sencillo, para no estar colocando, por ejemplo, T o TH, sino que O, pero se puede confundir, recuerden, con estos puntos que están aquí, ¿cierto? Que yo estoy definiendo. Entonces ustedes les pueden poner la variable que ustedes quieran. Vamos a probar a hacer TH. TH5. Menos, y entonces aquí coloco O2 o 5. Listo, esa es la primera ecuación. La segunda ecuación, les recomiendo que comiencen con las ecuaciones para que la escriban y luego pues ya vean cuáles son las variables que hay que declarar. ¿Okay? Entonces, la segunda ecuación, pues yo tendría, en vez de coseno, voy a tener seno en grados. Listo. Y esto se eliminaría.
Bien. Bueno, la otra ecuación sería Y2, Y3, ¿cierto? Sería L2, sería L2 por el coseno de teta 2, TH2, menos L3 por el coseno de TH3, menos BX, ¿cierto? Esta sería la cuarta ecuación, ¿cierto? Y aquí tendríamos, en vez de coseno, pues tendríamos seno, ¿cierto? Y aquí en vez de BX tendríamos BY, ¿ok? Bien. Listo. Entonces aquí tengo las ecuaciones. Entonces vamos a declarar que son las variables o las incógnitas, voy a llamarlas incógnitas, y que sería entonces lo conocido. Entonces lo conocido, las incógnitas, entonces sería, si estamos hablando de cinemática inversa, las incógnitas serían θ2, ¿cierto? Sería 1. Entonces, TH2 va a ser igual a la incógnita 1, ¿cierto? TH3 sería igual a la incógnita X2. TH4 sería igual a la incógnita X3. TH5 sería la incógnita 4. Lo conocido que viene siendo, bueno, aquí, bueno, anteriormente habíamos definido L2, ¿cierto? L3, L4 y L5, ¿cierto? Con unos valores, aquí mismito los asignábamos. Lo que también podemos hacer es decir, bueno, L2 va a ser igual a un C1, a un vector que tiene las magnitudes conocidas. Tendríamos L3 igual C2, L4 igual C4, C3, perdón. Tendríamos L5, vamos allá, vamos a colocar este O2, O2 o 5. Vamos a llamar este L2, este L3 para que concuerden con las posiciones del vector. Sería C4, L5 sería igual a C5, ¿cierto? ¿Y qué más es conocido? Conocido sería BX. Entonces BX sería igual a C6 y BY sería igual a C7. Entonces tengo 7 valores conocidos y 4 incógnitas. Listo, con eso puedo resolver entonces la ecuación. Esta función que tengo aquí la voy a guardar. Cuando la guarde, tiene que tener el mismo nombre. ¿Okay? No le puedo cambiar el nombre, tiene que tener este mismo nombre que está aquí. Si yo le coloco otro nombre, entonces me va a dar un error. Entonces aquí me dice que tiene que tener el mismo nombre. Entonces le puedo poner aquí fijar y aquí me coloca el mismo nombre que está acá. Si lo quería dejar como estaba, entonces yo le cambio el nombre aquí. Le cambio el nombre y aquí le cambio el nombre también. ¿Okay? Guardo esto y listo, ya se me quita ese problema que está ahí. ¿Okay? Listo, entonces vamos a guardar aquí y acá voy a solucionar entonces mi ecuación. Entonces, ¿qué es lo que yo le tengo que mandar? Entonces, ¿cómo se soluciona esa ecuación? Entonces, con la función fsolve, ¿cierto? Entonces, podemos darle doc fsolve. Entonces, aquí me va a mostrar pues, un ejemplo, se va a abrir una pestaña, me va a mostrar un ejemplo. Entonces, aquí me dice cómo tiene que resolverse, ¿cierto? Cómo se resuelve ese sistema de ecuaciones no lineales. Por acá. Perdió. Ok. Y
daría... Ok, bueno, este es un ejemplo. Entonces uno puede resolverlo como, entonces fsolve, puede resolverlo como fsolve, el nombre de la función, estos serían los valores iniciales y estas son las opciones, pero nos quedaremos con esto que está aquí. ¿Okay? Listo. Mi función entonces se llama de esta forma. Entonces copio aquí y pego acá. Este arroba me indica a mí cuál es el parámetro que se va a resolver. En este caso sería X, ¿cierto? Que son las incógnitas. C es un valor, un vector constante, entonces C lo voy a definir aquí. ¿Okay? Entonces yo también puedo decir, bueno, vamos a abrir un momento lo que habíamos hecho la clase pasada para tener las mismas longitudes. Sería esto. Son los valores que nosotros definimos aquí. Y este C, entonces, sería O2, ¿cierto? O5, L2, L3, L4, L5, ¿cierto? Y aquí sería un BX y un BY, ¿cierto? Ese sería el vector conocido que nosotros le estamos dando acá a la función, ¿cierto? O2, O5 sería C1 y así sucesivamente, ¿cierto? Eso es lo que le tenemos que mandar aquí. Y estos son los valores respectivos, ¿sí? Ahora, ¿quién viene siendo BX? ¿Quién viene siendo BY? Entonces, BX y BY tienen que ser, ¿qué cosa? Las coordenadas del círculo, las coordenadas de la trayectoria esta, ¿cierto? Eso es lo que tiene que ser BX y BY. Entonces, nosotros tenemos que definir acá arriba cuánto vale este PX y PY. PX y PY es un vector de puntos, ¿cierto? PX y PY. PX y PY viene siendo C en X, CX, vendría siendo CY, más un R multiplicado por el coseno de una variación, ¿cierto? De angular, más R por el seno, y aquí sería de 0 a 360 grados, y aquí sería de 0 a 360 grados. Y esto lo podemos poner como de 0.5 grados, que vaya variando de esa forma. Okay. Listo. Pero entonces, bueno, si nosotros corremos esto, nosotros podemos limpiar esto dándole aquí clear, borramos todas las variables, CLC para borrar esto. Si nosotros corremos solo esto, aquí le podemos seleccionar y darle Evaluate Selection. Bueno, nos dice que está indefinido CX, ¿cierto? Entonces tenemos que definir CX, CY, y tenemos que definir R, ¿cierto? Esos son los parámetros del círculo. Ahí yo tengo que definir en dónde va a estar ese círculo. Vamos a ver cuál fue lo que puse acá. R es igual a 2, X sub 0 igual a 2, C, Y viene siendo igual a 8, R igual a 2. ¿Okay? Si yo corro solo esto, entonces miren que aquí me da un vector de 721 posiciones. ¿Okay? Entonces aquí tendríamos, esto sería definición de la trayectoria a realizar. ¿Okay? Esa sería entonces la definición de la trayectoria y aquí sería la solución a la ecuación. Función de la cinemática inversa. Entonces, pero miren que Bx, ¿a qué sería igual? Bx y By. Bx y By tienen que ser todos estos puntos.
El mecanismo tiene una posición para este punto, tiene otra posición para este punto, tiene otra posición para este punto, tiene otra posición, ¿sí? Entonces esas posiciones del mecanismo varían, es decir, que estos valores no van a ser iguales. Entonces esto lo tengo que meter en un ciclo para poder definir Bx y By, ¿cierto? Entonces esto lo voy a definir en un ciclo for. En el ciclo for iría de dónde hasta dónde, entonces sería i desde 1 hasta el número de puntos de Px, ¿cierto? O de Py, pero tienen los mismos, la misma cantidad de puntos, ¿cierto? Entonces sería el número de elementos del vector Px, ¿cierto? El número de elementos me dice la cantidad de puntos que hay. Entonces, aquí definiría entonces Bx a qué sería igual en un ciclo. Bueno, sería igual a Px y, ¿cierto? Y y sería igual a Py y. Esto va a resolver esas ecuaciones. Esto sería aquí lo conocido. Definición de lo conocido. Aquí, esto también. Y este sería pues ya propiamente la solución, ¿cierto? La solución del sistema de ecuaciones no lineales, ¿cierto? Bien, entonces, ¿qué me retorna en X? ¿En X qué retorna? Bueno, retorna lo que yo tengo acá, lo que yo defino como incógnita. X representa entonces pH y representaría eso. Ahora bien, yo quiero ver cómo se mueve ese mecanismo, es decir, yo voy a graficar el mecanismo en, conforme se van variando esos ángulos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que graficar? Bueno, yo tengo que graficar los nodos, ¿cierto? De ese mecanismo. Entonces, los nodos acá, vamos a llamarlos, vamos a etiquetarlo, este sería el nodo A, este sería el nodo B, el nodo C, perdón, nodo C. Vamos a ponerlo de otro color. ¿Okay? Y este sería el nodo B, ¿cierto? Que es el que estamos utilizando para calcular las posiciones del mecanismo, ¿cierto? El nodo A, nodo B, nodo C, y estos dos nodos pues tengo que graficarlos. Entonces, ¿quién viene siendo A? ¿Quién viene siendo B? ¿Quién viene siendo C? ¿Cierto? ¿Quién viene siendo O2? ¿Y quién viene siendo O5? ¿Sí? Bien, ¿quién viene siendo A? A viene siendo L2 coseno de teta 2, ¿cierto? En X, L2 por el coseno de TH2 sería en X, bueno, podemos definirlo también así, ¿no? L2 que tiene una componente en X de este y sin de TH2. ¿Cierto? ¿Quién viene siendo B? Bueno, B viene siendo este vector A, ¿cierto? Más L3, ¿cierto? Coseno. Pero igual, miren que B también ya es conocido, ¿cierto? Entonces tampoco tengo que definirlo, pues pero vamos a hacerlo de esta forma, para ver si cuadra con. Entonces sería A, este vector A más L3 por coseno de TH3, seno de TH3. ¿Quién viene siendo C? De C que está aquí, vendría siendo, entonces podemos definirlo como B, ¿cierto? Este vector B, y yo le resto L4, ¿cierto? Menos L4 coseno de TH4 seno de TH4, ¿cierto? Hay muchas formas de definir el vector. Ese vector C puede ser definido de esta forma, o también nosotros podemos definirlo como C igual a O5, ¿cierto? Más L5 coseno y seno, ¿cierto? Podemos definir este C, recuerden, puede ser definido, este vector C puede ser definido como este vector
menos este vector. O este vector de O2 a C puede ser definido como este vector más este otro, ¿cierto? De las dos formas, pues es válido. Aquí, bueno, yo cogí una. Bien, O2, ¿a qué es igual? O2, bueno, simplemente es 0,0. Más de ahí. Y O5 viene siendo O2, O5, ¿cierto? Este que está aquí, O2, O5, y 0 en Y. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Entonces aquí vamos a hacer definición de nodos. ¿Si están todos ahí o me quedé hablando solo? Sí, profe, claro, está ahí. ¿Sí? Sí, profesor. Ok, listo. Continúa entonces. Okay. Bien, entonces esta sería la definición de los nodos. Entonces, bueno, esto vamos a graficarlo. Vamos a graficar esos nodos. Vamos a decir plot. Y grafico entonces los puntos. Entonces, yo para definir los puntos, pues simplemente la coordenada en X del punto, la coordenada en Y del otro punto. ¿Cierto? Y bueno, vamos a graficarlo como unos círculos. Entonces serían unos círculos. ¿Okay? Si le queremos poner rojo, le podemos poner verde, o le podemos colocar azul, o lo dejamos en rojo. Bueno, entonces esos serían los puntos. Vamos a ver vamos a graficarlo y corremos y vemos a ver qué pasa y cómo lo solucionamos. Sería A, sería B, sería C, sería O2, O2, y este sería O5, ¿cierto? Bien, voy a correr y vamos a ver qué es lo que nos da. Vamos a correr esta sección acá y corremos esta sección acá. Bueno, me dice, variable o función no definida x sub 0. Bueno, aquí el x sub 0 sería este x sub 0 que está aquí. No le he dado condiciones iniciales, ¿cierto? A la solución, entonces vamos a definir. X sub 0, pues son las condiciones iniciales en donde va a comenzar a iterar el mecanismo. Sería entonces TH, tenemos que respetar esto mismo, TH2, TH3, TH4 y TH5. Entonces, ¿cuál sería los valores iniciales de θ2? Entonces, θ2 podemos decir que son 100 grados, ¿cierto? Segundo cuadrante. Este θ3 sería en el primer cuadrante, podemos ponerle, no sé, 40, 50, menor que 90. Acá vamos a colocar este θ4 que está aquí, podemos colocar 100 también, y este L5 le podemos colocar 50, no sé, 40, lo que sea. Vamos a colocar 40, ya que estamos colocando 40 y 100, 40 y 100. Listo, corremos esto a ver. Bueno, ahí está corriendo. Nos dice, ¿qué nos dice aquí? Variable indefinida TH5. Sí, aquí está. Ok, es la función. Entonces miren, los errores que nos salen nos dice en dónde está el error. Mire, error en solución cinemática inversa. ¿Okay? Es decir, en la función. Aquí yo le puedo dar en la línea 4 y él me manda automáticamente en dónde está el error. ¿Cierto? Es decir, aquí yo puse TH5 entre paréntesis 4. Tenía que ser TH5 igual a X4, ¿cierto? Como yo copié y pegué esa línea, entonces hay una línea que tengo aquí mal, que sería esta, ¿cierto? Ahora sí, corro nuevamente. Entonces miren que ahí está corriendo, está corriendo, está corriendo, y no me grafica nada, ¿cierto? Pero no me está graficando nada. Dice que la solución no fue encontrada, ok. Entonces aquí está corriendo, pero no me está graficando. Y bueno, ya cuando termino esto, es que me sale esta interfaz gráfica. Entonces aquí el problema es uno. Entonces miren que yo estoy graficando, pero no le estoy dando en qué figura se va a graficar. Entonces vamos a darle aquí y crea una figura nueva. Entonces vamos a decirle en la figura 80. Por ejemplo, puede ser la figura 1, aquí yo le puedo colocar 1, 2, lo que sea. Y aquí entonces le voy a dar, entonces ya aquí voy a graficar en una figura. Pero como está en un ciclo que va muy rápido,
él no se toma el trabajo de graficar, sino que salta enseguida y comienza a hacer lo demás. ¿Okay? Entonces aquí le vamos a dar no. ¿Okay? Entonces aquí con esta función me grafica automáticamente, me grafica enseguida, antes de que salte al otro. Y me abrió. Y entonces miren que ahí está corriendo, pero nada me está graficando un punto. Este es el punto de coordenadas 0 y coordenadas 4, ¿cierto? Coordenadas 0 en Y y 4 acá. ¿Cuál sería el error que tengo ahí? Bueno, me está mostrando solo este último punto que sería O5. O5 tiene, ¿qué coordenadas tiene O5? O5 tiene coordenadas 4, 0. Es decir, no me muestra estos puntos, pero sí me muestra este. Entonces aquí yo le tengo que dar hold on. Es decir, que me mantenga, o sea, que todo lo que grafique se mantenga automáticamente en la imagen, ¿okay? Que se mantenga en la figura. ¿Okay? Entonces aquí voy a graficar. Entonces, mira, aquí me están graficando los puntos, pero se me quedan los puntos pasados. Entonces, voy a coger y a mí me interesa solo que salga una sola posición. Es decir, aquí cuando ya termino de graficar, le doy hold off. Es decir, aquí me mantiene todos los, o sea, me va manteniendo la gráfica, es decir, me mantiene este punto, me mantiene este punto, me mantiene este punto, me mantiene este también, pero ya cuando voy a graficar la siguiente posición del mecanismo, es decir, cuando llegue acá, ya tiene hold off, es decir, no mantiene ninguna de las gráficas anteriores. Entonces ahí, pues está graficando. Ahora bien, eso se ve un poco raro, ¿cierto? Vamos a graficar entonces las líneas del mecanismo para ver qué tal se ve. ¿Okay? Vamos a graficar entonces los vectores. Si voy a seguir graficando y quiero mantenerlo, pues tengo que quitar este hold off de aquí. Vamos a graficar el elemento 2. El elemento 2 que sería este, que va desde O2 hasta A. Entonces aquí para graficar una recta, una línea, entonces sería desde las coordenadas en X de el punto de los puntos y las coordenadas en Y de los puntos. Entonces aquí sería O2, O2, 1 y el punto A, 1. Coordenadas en X de los dos puntos. Y acá doy las coordenadas en Y de estos dos puntos. Es decir, bueno, puedo copiar aquí, pego acá y aquí le doy 2 y le doy 2. Aquí le digo, automáticamente esta función lo que hace es dibujar una recta en azul. ¿Okay? Es decir, que esto, si yo quiero, no lo coloco. Si yo le quiero cambiar el color, sí lo puedo. Entonces vamos a decir que lo grafique en negro. Seguimos graficando rectas. Entonces, la otra sería desde A hasta B. Entonces, doy la coordenada, como aquí ya tengo A, le puedo dar aquí B, sin problema. ¿Okay? Copio esto, pego acá. Entonces, ahora sería desde B hasta C. Es decir, que aquí B, y esta B, aquí estaría C, estaría C. La otra sería este, es decir, que iría desde C hasta O5 o de O5 a C. Entonces, copio aquí, pego acá y aquí cambio por O5. O5 y O5. Listo, vamos a correr esto a ver qué nos da. Ok, entonces no tengo, voy a darle aquí, hold. Ok, me está graficando esto. Vamos a graficarlo un solo punto. Hubo un error mientras dibujaba esto. ¿Cuál habrá sido el error? Vamos a ver qué valor tiene A, qué valor tiene B, qué valor tiene C, qué valor tiene O2, O5. Profe, no habrá sido como definió B. O sea, ¿Por qué? las dimensiones, ¿cómo definió B? El punto B. ¿Cómo definir B? Bueno, ¿cuánto vale B?
No, B tiene las dos coordenadas, pero está un poco raro esto, ¿no? Teta 3, ¿cuánto vale? Teta 3 me está dando negativo. Voy a ver estas ecuaciones aquí. Sería más, aquí sería más, ¿no? He equivocado en esto. ¿Será que lo tengo mal aquí? No, aquí lo tengo bien. He equivocado en esto. Listo, vamos a ver. Un error ha ocurrido. Vamos entonces a quitar esto un momento. Vamos a correrlo todo. Che, qué raro. View. Plot. Está graficando. Quitarle esto entonces. Ponérselo aquí. View 180. Ok, no sé, había como un problema con la figura 80. ¿Será? Ah, porque yo la había quitado, como había interrumpido mientras estaba graficando, pero cuando yo le di control C para que se interrumpiera automáticamente, como que generó algún problema ahí. Entonces tenía que cerrarla y después abrirla nuevamente. Bien, bueno, vamos a quitar esto aquí. Ok, ese sería entonces el mecanismo para una posición 1. ¿Okay? Entonces vamos a ponerlo, a cambiar esto, vamos a ponerle aquí numer, sería px, ¿cierto? Px. Ok, ahí comenzó a moverse, ¿cierto? Listo, ahí comenzó a moverse, está haciendo algo, pero mira que estos ejes están cambiando, ¿cierto? Se me es difícil saber si está haciendo la trayectoria, esto se alarga, esto se acorta. Entonces, lo mejor aquí podemos definir unos límites. Les podemos decir, bueno, que sea desde xlim, los límites de la figura, que sean de menos, vamos a poner una exageración, de menos 10 a 10, y los ejes de y que sea también en ese orden. Bueno, y puede ser un poco... Bueno, ahí sigue variando, ¿cierto? Entonces esto que está aquí tengo que colocarlo por acá abajo. Y una vez grafique, antes de graficar aquí obligado, les voy a decir que los ejes los compongo. Listo, ahí los compuse. Entonces, bueno, en el caso de Y, bueno, aquí la altura está bien, ¿cierto? Y aquí puedo ponerlo a 1, ¿cierto? A menos 1. Puedo ponerlo a menos 1. En X puedo definirlo hasta 6, ¿cierto? Y acá está 8. De menos 6 a 8. Cerrar aquí. Listo. Entonces sería el mecanismo haciendo la trayectoria, ¿cierto? Pero entonces, listo, vamos a graficar entonces la trayectoria. O sea, vamos a dejar la trayectoria aquí para poder ver si realmente está haciendo un círculo. Es decir, la trayectoria que yo estoy graficando acá, vamos a dibujarla. La trayectoria, vamos a dibujarla sobre la figura esta. Entonces aquí lo que le doy es plot. Vamos a ponerla que bueno, si la pongo aquí, ¿qué pasa aquí? Si la pongo aquí o la pongo acá, tengo dos opciones. Vamos a hacer plot px, py. Vamos a graficar esos puntos. Vamos a poner unos puntos aquí en verde. ¿Okay? Listo. Entonces, vamos a correr esto. Entonces no aparece nada, ¿cierto? Pero no aparece nada porque cada vez que va a dibujar la posición del mecanismo,
este hold off borra eso, ¿cierto? El hold off que está aquí borra eso. Entonces aquí yo tendría que dibujarlo en cada uno, o sea, cada vez que se va a graficar el mecanismo. Entonces, lo hago así. Como ok, se sigue borrando, ¿cierto? Entonces tendría que graficarlo, sería acá. Grafico aquí. Okay. Ahí, sería ahí. Okay. Pero miren que cuando la alargo, esto no parece un círculo, parece más una elipse, ¿cierto? Eso es porque las proporciones de estos ejes cuando se grafican no son las mismas. Entonces miren que aquí hay unos saltos de 0 a -2 y 0 a -2 de este tamaño. Es solo esto, ¿cierto? Aquí en este caso, es decir, esto está escalado el doble. Entonces lo que tengo que hacer es poner, antes que dibuje, poner axis igual, ¿cierto? Los ejes iguales. Y listo, ahí puedo entonces aumentar el tamaño, pero esto igual. Bueno, aquí se está corriendo esto, ¿cierto? No está fijo. Entonces, ¿por qué? Entonces aquí tengo que darle axis igual y luego entonces sí ajustar el tamaño. Entonces miren todos los errores que se pueden encontrar o todas los problemitas pues, que se pueden encontrar, pero no es más que pues ir acomodando en donde mejor le convenga a uno. ¿Okay? Listo. Entonces, ¿qué sería lo otro? No sé si alguien tiene otra pregunta. Si tienen alguna pregunta, alguna duda o cómo tienen que hacer o algo. Les voy a dejar un taller para que hagan esto, para que hagan algo similar, o sea, con otro mecanismo. Profe, ¿podría poner un momento la pestaña de solución, por favor? ¿El qué? Sí, podría poner un momento la pestaña de solución, por favor. La pestaña de solución, La función, la de la la de función, las digo. ecuaciones. Sí, Ok, esto. sí, ya, gracias. Ok, no sé si tienen alguna otra duda con esto. Aquí la trayectoria, ustedes la pueden también modificar. Pues si ya no quieren una, por ejemplo, si quieren ya una elipse, entonces aquí sería, por ejemplo, por 2 esto, ¿cierto? O sea, aquí crean una nueva trayectoria, copian esto que está aquí. Entonces aquí estaría haciendo esta elipse. Bueno, lo que también les iba a mostrar, por ejemplo, este mecanismo tiene unas inversiones geométricas, ¿cierto? Una inversión geométrica, bueno, es que este codo que está aquí esté hacia acá, ¿cierto? Y este codo puede estar hacia acá, ¿cierto? Entonces esas son las inversiones. Incluso este codo, recuerden que las inversiones siempre se dan en los codos. Aquí tenemos 3 codos. Este codo, este otro y este que no se ve acá. Entonces puede estar el codo hacia afuera, como está aquí en este caso, o puede estar un codo hacia adentro, ¿cierto? Esa sería una inversión geométrica. Este codo que está acá también, en este caso está hacia afuera, pero puede estar hacia adentro. Entonces, ¿cómo cambia eso acá? Entonces, acá cuando nosotros le damos las condiciones iniciales, en donde decimos, o sea, este mecanismo en vez de estar de esta forma, podría estar así. ¿Ok?
esa sería una inversión. Entonces, por ejemplo, podemos decir teta 5 aquí. Teta 5 no valdría 40, sino que valdría, por ejemplo, 100, ¿cierto? Y este teta 4 que está aquí valdría, por ejemplo, 40, ¿cierto? Entonces nosotros podemos correr esto aquí y ver qué nos da. Entonces, miren, ahí está la inversión geométrica. Podemos también hacerle inversión geométrica a esto. Entonces, a hacerle una inversión geométrica. Aquí sería 40, ¿cierto? Y aquí sería 100. Entonces, esta sería la otra inversión, ¿cierto? Por eso es bueno que ustedes definan bien estos valores iniciales, ¿cierto? Porque en donde comiencen, pues, el mecanismo pues quedará en una posición. Serían 100, 40, 100, 40. Listo. Bueno, esto acá también podemos cambiarlo un poco, también podemos bajar ese círculo, hacerlo un poco más grande, ver cuáles son los límites, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa si yo me salgo pues de los límites de eso. Tienen que dibujar ahora un círculo así grandote. Obviamente acá, miren, no podrá dibujarlo, ¿cierto? Poner unos ejes más grandes aquí. Y vamos a poner 18. Entonces, miren, dice que no se encontró solución. Entonces, el mecanismo solo llega hasta aquí, ¿cierto? Ese es el valor máximo. Y ya, bueno, acá ya. Entonces, esto se puede utilizar también o sea, yo les puedo poner un ejemplo, o sea, puedo decirle, bueno, tienen que diseñar un mecanismo con unas longitudes en las cuales ese mecanismo sea capaz de dibujar un círculo en tal posición con tal radio. Es decir, ustedes tienen que hallar cuáles deberían ser las longitudes de estos elementos a una configuración cualquiera para que pueda dibujar este círculo. Entonces, ustedes podrían cambiar las longitudes. Entonces, ¿qué longitudes podríamos cambiar? Podríamos cambiar estas dos longitudes. Veamos estas dos longitudes que serían L3 y L4. L3 y L4 eran 5, entonces podemos hacerlo un poco mayor. Vamos a decir 6. Vamos a ver si con eso soluciona el problema. Entonces aquí está un poco más grande, ¿sí lo ven? Pero ahí se quedaron, ¿cierto? Entonces vamos a subirle a estas que están aquí. Vamos a poner 7. Vamos a colocar 7 aquí. Hice un poco más grande esto. O sea, ahí pareciera que sí. Okay. Bueno, ahí lo hizo sin problema. Okay. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna duda o algo con esto. Para subir este archivo. No, este archivo no lo voy a subir. Ustedes tienen ya el otro archivo, ya está en Savio. Si quieren replicar este, lo pueden hacer viendo el video. ¿Okay? Podría subirlo, pero es de pronto un poco más enredado de pronto tener dos ejemplos del mismo ejercicio, de la misma solución. Entonces, dejémosle a criterio, pues, si quieren hacer algunos cambios, este es prácticamente el mismo código, este es casi el mismo código, solo que cambian algunas cosas, por ejemplo, este C se define de una forma. Sí, me iban a decir. No, que como usted dice que no lo puede subir para ver si de pronto puede ir mostrándolo paso a paso y nosotros le tomamos, no sé, un pantallazo para Pero voy a subir nosotros el poder. video. O
sea, ya estoy grabando la pantalla. Sí, porque este es como más, o sea, como está como más mejor explicado. O bueno, no sé, si quieres también puedo, no sé, quieres tomar pantallazo a esto. O yo se los puedo compartir, pero por WhatsApp. O sea, para montárselo en Sabio no, porque hay gente que de pronto no ha visto el video, o sea, no verá el video y pues dirá, ajá, ¿esto qué es? Entonces le puedo compartir esto por Sabio, por WhatsApp. Listo. Sí, sí, mejor, profe. Ok, listo, está bien. Listo, no sé si tienen alguna otra pregunta o algo. Lo que veremos después es, bueno, aquí lo único que hemos hecho es que sigue una trayectoria, ¿cierto? Pero esta trayectoria la está siguiendo como a él se le da la gana, ¿cierto? O sea, no está dibujando este círculo a una velocidad constante, por ejemplo. Es decir, que en algunos tiempos va más lento, en algunos tiempos va más rápido, ¿cierto? Entonces, en ciertas aplicaciones es importante también controlar la velocidad. Aquí estamos controlando de cierta forma el posicionamiento, utilizando la cinemática inversa. Pero es importante también controlar la velocidad. Es decir, que yo le pueda decir, bueno, yo quiero que hagas este círculo, pero que la velocidad con la que te estás moviendo, que estás moviendo, sea una velocidad constante. Por ejemplo, qué sé yo, 2 centímetros por segundo. Entonces, este punto que está aquí se tiene que mover con una con una magnitud de velocidad de 2 centímetros por segundo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacer o cómo hallar esa restricción de velocidad? Sería eso. Entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando. ¿Ok? Bueno, no siendo más, si no tienen más preguntas, podemos Profesor, yo sí terminar. tengo una pregunta. ¿Sí? En cuanto al parcial que va a entrar,